Entonces Pablo, hermanos, utiliza una de las imágenes más tiernas y a la vez más solemnes de toda la escritura. Se presenta como un padre, el apóstol Pablo, que ha entregado a una virgen pura a un solo esposo. Y en un solo versículo responde a las preguntas que la humanidad ha cargado desde su caída. ¿Quiénes somos? Una novia desposada. ¿Con quién estamos comprometidos? Con un solo esposo, el Señor. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el día que seamos presentados delante de Él. Hacia una boda. Por eso, hermanos, es que esta noche quisiera hablarles sobre no solamente la identidad de la iglesia, sino también de ese pacto, de ese compromiso que deberíamos de tener cada uno de nosotros como iglesia, como la novia de Cristo. Porque cuando una iglesia, hermanos, olvida quién es, comienza a tolerar lo que no debería de tolerar, comienza a amar aquello que no debería de amar y comienza a escuchar las voces que no debería de escuchar. Pero cuando la iglesia recuerda que es la novia, vive en fidelidad, camina en pureza, espera con anhelo y guarda su pacto con el único esposo. Pero la pregunta entonces inevitable que viene, hermanos, es esta: ¿cómo luce una iglesia que no ha olvidado que es la novia de Cristo? ¿Qué distingue su manera de vivir? ¿Qué evidencia que su corazón le pertenece a otro y no al Señor? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Porque ser la novia, hermanos, no solamente es una posición espiritual. Qué bonito suena, somos la novia de Cristo, ay, qué precioso suena. Es una manera de vivir. Y por eso esta noche, hermanos, quisiera no solamente hablarles de la identidad, quisiera invitarte a que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón. Veamos juntos las marcas de una novia fiel. Y para eso les voy a estar diciendo la marca número 1. Una novia fiel no olvida quién es. Dice el pasaje: pues os he desposado con un solo esposo. Somos desposados, hermanos. Hay algo que el enemigo ha intentado robar desde el principio. No solamente la pureza del pueblo de Dios, sino también su memoria espiritual. Porque una iglesia, hermanos, que olvida quién es, inevitablemente comienza a vivir por debajo de lo que fue su llamado. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo estaba defendiendo en este pasaje. No está protegiendo una doctrina, está protegiendo a una novia. Como el apóstol dice: os he desposado con un solo esposo. Los creyentes, hermanos, del primer siglo no estaban escuchando una metáfora ligera. No era como a veces nosotros leemos la palabra, ay, qué bonito suena eso. Tenía un mensaje muy importante, muy profundo. Estaban escuchando el lenguaje más serio que podía existir para su cultura. En el mundo judío, en el mundo de la antigüedad hebrea, el desposorio no era un simple compromiso romántico, era un pacto legal. Era tan vinculante que romperlo requería un divorcio. Lo vemos también como ejemplo en la historia de José y de María. Dice la escritura en Mateo 1, 18 al 19: estando desposada María con José, antes de que se juntasen, todavía no era la boda, hermanos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Todavía no llegaba el tiempo de la boda, pero sabía que tenía un compromiso bastante serio, un compromiso que era difícil que se pudiera romper. ¿Qué quería hacer? En secreto. Es un pacto, algo que no se puede romper tan fácil. Pero el pacto ya existía, hermanos, aunque la boda no se hubiera llevado a cabo, como lo acabo de mencionar. Y me gustaría que nos quedáramos con esto. Desde el día del desposorio, la novia tenía que cambiar su manera de vivir. Desde el momento en que estaban prometidos, ella tenía que cambiar su forma de conducirse.
ya no se pertenecía a sí misma. Vivía apartada, vivía guardada, preparándose para aquel día en el que el esposo viniera por ella. Su pureza no era algo como una sugerencia, pues si quieres guárdate pura. Era una honra. Su fidelidad no era algo opcional. Por eso Pablo no escoge esta imagen al azar. Está diciendo algo muy estremecedor. La iglesia no solamente es un grupo reunido por afinidad espiritual, es una novia que ya fue desposada por Cristo. No estamos definiendo nuestro futuro afectivo con el Señor. Fuimos unidos a Cristo por un pacto eterno, iglesia. Como escribe el apóstol en Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Iglesia, no vivimos intentando ser escogidos por Cristo. Vivimos ya desde la certeza de que hemos sido elegidos por Él. Spurgeon decía: la iglesia no es una institución humana que busca a Cristo. La iglesia es una esposa elegida por Cristo antes de que el mundo existiera. Una novia que entiende eso, hermanos, deja de mendigar su identidad. Una novia que entiende eso camina con la seguridad de que ha sido amada, de que ha sido escogida, de que ha sido apartada, de que está prometida. Y el Señor lo dice en su palabra, en la carta de Pedro, 1 de Pedro 2:9. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él os ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. El mismo Dios que le dijo al pueblo de Israel: mío eres tú, es el Dios que hoy nos redime en Cristo y nos hace suyos. En Cristo esa verdad se aplica hoy también a la iglesia, como lo dice Isaías 43:1. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El problema, hermanos, es que cuando la iglesia olvida quién es, comienza a buscar en otros lugares la afirmación que solamente Cristo puede darle. Una iglesia insegura siempre termina seducida por aquello que debería de rechazar. Y hermanos, eso es algo bien peligroso. La iglesia que olvida su identidad, la iglesia que olvida quién es, termina imitando a ese mundo al que fue llamada a transformar. Pero cuando una novia recuerda quién es, deja de mendigar en el mundo su identidad. Deja de buscar en otras filosofías o en otras ideas cuál es su verdadera identidad. Camina con la seguridad de que ya fue elegida. No somos una iglesia buscando a un esposo. Somos una iglesia guardándonos para uno que prometió volver. Y una novia que sabe quién es, también sabe a quién le pertenece. Y el apóstol Pablo dice algo extremadamente serio: para presentaros con un solo esposo. Uno, no dos, no varios amores, no varios afectos, no lealtades compartidas. Un solo esposo. El corazón de la novia fue diseñado para amar en exclusividad, iglesia. Cuando una novia recuerda quién es, comienza a vivir para aquel a quien pertenece. Por eso, la segunda marca que el Señor quiere grabar en nuestro corazón en esta noche es esta: una novia fiel guarda fidelidad a un solo esposo. Pues os he desposado con un solo esposo, dice el apóstol.
El mayor temor del apóstol Pablo no era la persecución, era la seducción. Porque la persecución, iglesia, puede purificar. En medio de la persecución la iglesia crecía. En medio de la persecución abundaba el amor. En medio de la persecución el evangelio iba de ciudad en ciudad. Pero la seducción, hermanos, la seducción corrompe sin que siquiera nos demos cuenta. Y esto nos revela una verdad aún más seria. Satanás no necesita destruir una iglesia si logra distraer su corazón. Nadie se aleja de Dios de un momento a otro. La infidelidad espiritual comienza cuando el corazón empieza a pertenecer poco a poco a otras cosas, a otros amores. Cuando el corazón se nos enfría sin darnos cuenta. Cuando la presencia de Dios deja de ser una prioridad en nuestras vidas. Cuando las voces del mundo empiezan a pesar más que la voz del Señor. Iglesia, entendamos esto. Cristo no vino a añadirse a nuestra vida. Él vino a convertirse en nuestro centro. Dios jamás ha estado interesado únicamente en la obediencia visible. Él busca corazones rendidos. Él busca corazones rendidos sin reservas. Un amor que le pertenezca a Él, solo a Él. Como dice Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿No se lo saben, hermanos? Y con todas tus fuerzas, amén. Están muy serios. A mí tampoco me gusta predicar así, hermanos, pero la palabra de Dios es clara. Un amor total, indivisible, un amor que no tiene competencia. El teólogo John Owen escribió: lo que captura tu mente, captura tu corazón. Y lo que captura tu corazón es lo que dirige tu vida. La fidelidad no solo comienza cuando aprendemos a decirle que no a los ídolos invisibles. O cuando decimos no a una tentación. La fidelidad comienza cuando en el corazón ya no hay espacio para amar nada que esté por encima de Dios. Todo lo que compita con tu devoción a Dios ya está peleando el lugar de tu esposo, iglesia. La serpiente no llegó a Eva haciéndola que odiara a Dios. Llegó distorsionando su voz. Y ese es el mayor peligro para la iglesia. No es siempre lo que se ve lo más perverso. Muchas veces lo que parece inofensivo es lo que termina robando nuestra devoción. Es lo que termina quitando a Dios de nuestra prioridad. Dice el versículo 3, pero temo, en 2 Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con astucia, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entendamos algo en esta noche, hermanos. Dios no está interesado en formar una iglesia que sea fiel solamente porque le teme al castigo eterno. Él está buscando una iglesia rendida por amor, no por miedo a la condenación, rendida por amor. Iglesia, amada iglesia, la fidelidad no es un peso para el alma. Es el fruto inevitable de haber visto la hermosura de Cristo.
Es el resultado natural de una vida que ha comprendido la magnitud y la grandeza del amor del Señor. Es solo la respuesta inherente de alguien que sabe que una vez estuvo en lo más profundo y fue levantado por los brazos misericordiosos de un Dios que salva, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, de aquel que trae vida, de aquel que trae libertad, de aquel que trae gozo, de aquel que trae paz. La fidelidad, querida iglesia, es el privilegio de haber sido amados primero. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. John Piper dijo: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando Cristo se convierte en nuestro mayor deleite, toda competencia, toda distracción pierde su atractivo. Recuerden, hermanos, donde está vuestro tesoro, allí está también tu corazón. El peligro de la iglesia no solamente es la seducción del mundo, también es la pérdida del asombro ante la persona de Cristo. Cuando dejamos de maravillarnos en Él, cuando dejamos de sorprendernos con lo grande, con lo maravilloso, con lo bueno, con lo eterno que es Él. Porque nadie, hermanos, nadie se aparta de aquel que todavía lo cautiva, de aquel que todavía lo maravilla. La fidelidad no solamente se sostiene por la disciplina humana, se sostiene por el deleite espiritual. Y quien ha visto la superioridad de Jesús considera cualquier renuncia como un privilegio. Una novia fiel no vive aterrorizada por lo que podría perder al renunciar. Vive cautivada por aquel a quien pertenece. No viendo lo que estoy dejando, sino lo que estoy ganando por dejarlo. Como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, estimo todas las cosas como pérdida por causa del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y están muy callados, iglesia. Ya le paro. ¿Quieren que ya me baje? Eso espero. Estuve orando mucho por ustedes y por mí también. Ese es el tipo de amor que Dios anhela de su pueblo. No un amor compartido, no un amor dividido, un amor intermitente que ahorita sí y al rato no, sino un amor ardiente, uno completo, uno que solamente le pertenezca a Él. Cuando una novia está enamorada, la fidelidad deja de ser un esfuerzo. Se vuelve algo natural, hermanos. ¿O no se acuerda cuando usted tenía su novio, su novia? Mi hermana Leti, que se acaba de casar, cuando andaba de novia hace algunos años, ¿cómo era, hermana? Y todavía está enamorada, ¿verdad? Todavía, ahí los miramos muy enamorados en sus fotos. La fidelidad no pesa cuando uno ama, hermanos. Y una novia, hermanos, que no solamente recuerda quién es, que no solamente guarda su corazón. Una novia fiel vive con su corazón inclinado hacia el regreso de su esposo. Dice el mismo pasaje en el versículo 2: para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Hermanos, una novia que vive preparada para el día de su presentación ante su novio, ante su esposo. La iglesia no camina hacia un destino incierto. La iglesia camina hacia una boda. La cruz no solamente marca el final de nuestra historia. No basta con ser salvos, hermanos. La cruz fue el altar donde comenzó nuestro desposorio. Y lo dice la palabra, ¿verdad? En Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Observe esto, iglesia. La esposa que se ha preparado. La esposa que se prepara para el encuentro de su esposo. No dice una esposa que improvisó. No dice de una esposa que a la última hora, ay, ahí viene el amado, me voy a apurar. Dice de una esposa que vivió lista, que estaba preparada. Porque una novia que sabe que su esposo viene no vive distraída, vive a la expectativa. Jesús mismo nos lo advirtió cuando contó en Mateo 25 del 1 al 3, en la parábola de las 10 vírgenes. 5 fueron prudentes, 5 fueron insensatas. La diferencia, hermanos, no era la apariencia, porque todas estaban ahí esperando, ¿verdad? Era el aceite. Todas parecían novias. Todas tenían lámparas. Todas estaban esperando. Pero solamente 5 estaban preparadas cuando se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Y la puerta se cerró. Iglesia, hay puertas que no permanecen abiertas para siempre. La preparación no es fanatismo, no es religiosidad, no es, ay, es que tú eres muy intenso, relájate. Es sabiduría espiritual. Es saber que el Señor está a la puerta, que el amado viene. No es tiempo de ser imprudentes, no es tiempo de ser insensatas. Jesús lo dijo en Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La esperanza cristiana nunca fue que Cristo tarde, sino que Él puede venir en cualquier momento. Dígalo, iglesia, en cualquier momento. En cualquier momento. Por eso la iglesia primitiva vivía con una palabra ardiendo en su corazón: Maranata, el Señor viene. Maranata, Cristo viene. El problema de muchas iglesias no es que hayan dejado de creer en la venida del Señor, es que han dejado de vivir como si esto fuera verdad. Lo tenemos por tardanza, hermanos. Pero escucha esto. Prepararnos no es acumularnos de actividades espirituales. Es perseverar en santidad. Repítelo después de mí. En santidad. En santidad. Sin la cual nadie verá a quién. Nadie verá al Señor sin la santidad, hermanos. Primera de Juan 3, 2 al 3. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza verdadera siempre produce pureza.
Y quien espera verle, hermanos, quien realmente espera ver al Señor, comienza a parecerse a Él. Porque la novia no se alista solamente cuando escucha que vienen ahí los pasos del esposo. Vive cada día preparada, cada día lista, como si el esposo fuera a venir en ese instante. Y el apóstol vuelve a recordarlo en Efesios 5, 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Iglesia, ese es nuestro destino: ser presentados, no escondidos, no avergonzados, no manchados, gloriosos, santos por la obra de Cristo. Pero también es necesario que vivamos en obediencia. La gracia no solamente nos perdona de nuestros pecados, también nos transforma. Tito 2, 1 del 11 al 13. La gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que dejar de ver únicamente hacia la cruz, hermanos, diciendo: pues allá está el que me perdonó de los pecados. Tenemos que mirar hacia adelante, hacia el cielo, recordando que el Rey viene pronto, que el esposo viene. Por eso una iglesia preparada, una novia preparada, no se adormece espiritualmente, no se deja seducir por el pecado, no negocia la santidad, ni tampoco normaliza la tibieza espiritual. Y es bastante triste, hermanos, porque todos en algún momento lo hemos hecho. Pero una iglesia que espera el regreso de su esposo vive despierta. Como dice 1 de Pedro 1:13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No solamente fuimos salvados para librarnos, escapar del juicio eterno. Fuimos salvados para un encuentro. Toda nuestra historia se mueve hacia ese momento, iglesia, cuando por fin le podremos ver, cuando por fin podamos estar delante de su presencia cara a cara, cuando la novia camine hacia su esposo. Y ese día no solamente será algo silencioso, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Dígalo después de mí: siempre, siempre con el Señor. No una temporada. No hasta que nuestras emociones cambien. Siempre con Él. Porque el amor que nos une al Señor no fue firmado con tinta como en una acta de matrimonio. Fue sellado con sangre. ¿Y qué sangre tan más hermosa, iglesia? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Nadie. Nunca. Así que inevitablemente
en esta noche me gustaría que cada uno de nosotros examinara nuestro corazón y nos preguntáramos: si Cristo viniera hoy, ¿nos encontraría distraídos o expectantes? ¿Adormecidos o ardiendo? ¿Acomodados en este mundo o preparados para su encuentro? No solamente, amada iglesia, creamos en la venida del Señor, vivamos listos para ella. No basta con creer que Él viene. No basta con decir, pues sí viene, y me convertí desde hace 40 años y siempre han dicho que viene y no viene. Vivamos lista, vivamos preparados. Que nuestras prioridades lo reflejen, hermanos. Que nuestra santidad anuncie que el esposo viene. Que nuestra manera de vivir lo grite aún sin que nosotros tengamos que hablar. La novia se ha preparado. Porque una iglesia que espera al esposo no se enamora ni se acomoda de este mundo. Anhela el día. Anhela el día en que la espera por fin termine. Y me ha tocado escuchar, hermanos, mucha gente que dice: ay, no, cállate, no digas que el Señor viene. Ay, cómo eres egoísta. Tanta gente que todavía no escucha porque quieres que venga. Tenemos que anhelar que Él venga, iglesia. Tenemos que anhelar estar delante de Él. No podemos acomodarnos a este mundo. Una novia que está verdaderamente preparada anhela escuchar la voz que diga: bienvenida, la boda ha empezado. Iglesia, ya estoy por terminar. No sé si los músicos deseen irse preparando. Toda la historia de la redención avanza hacia un solo día. El día en que nuestra fe será reemplazada por la vista. Porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. El día que no tengamos que creer sin ver, porque nuestros ojos contemplarán al esposo. El día en que no cantaremos sostenidos por una esperanza, cantaremos abrazados por la realidad de estar delante de Él, de verle por fin, de estar gozosos ante su majestad, ante su presencia. El día en que la iglesia dejará de andar por este mundo como un peregrino y cruzará el umbral de la casa que el Padre preparó desde antes de la fundación del mundo. Porque escúchenlo bien, iglesia, no fuimos solamente salvados del pecado, fuimos salvados para un encuentro. Fuimos redimidos para una unión eterna, iglesia. Fuimos guardados para una boda. Y qué boda tan hermosa. Y quizá lo más estimulante o lo más reconfortante o sobrecogedor que podamos nosotros tener como esperanza es que cuando el esposo venga, no vendrá buscando una iglesia impresionante o ya completamente perfecta. El esposo vendrá buscando una iglesia fiel. Fiel. No perfecta, fiel. No una iglesia que nunca cayó, sino una iglesia que nunca dejó de levantarse. No una iglesia sin cicatrices, sino una que jamás entregó su amor y sus afectos a otro. Y lo cantábamos: mi amado es el más bello
Pero realmente lo estamos viviendo, iglesia. Una iglesia, el Señor busca una iglesia que en medio de un mundo seductor decida guardarse. Que cuando todos corren detrás de otros amores, permanezca siempre esperando el regreso de su esposo. Que cuando otras voces intenten conquistar su corazón, ella responda: ya tengo un amado, ya tengo un compromiso. A.W. Tozer escribió: Jesús no es uno más a quien añadimos a nuestra vida. Él es el amado para quien toda nuestra vida fue creada. Iglesia, no estamos esperando solamente un evento, estamos esperando a una persona. Y cuando Él aparezca, sabremos que todo sacrificio habrá valido la pena, que toda renuncia tendrá sentido. Ese día la novia no correrá hacia el esposo como una extraña. Correrá hacia él como alguien que por fin llegó a su casa. Si el esposo viniera en esta noche, vería en nosotros o reconocería en nosotros a su novia. Nos hallaría distraídos o deseándolo, enamorados de este mundo o enamorados de él. Porque la preparación de la novia no comienza cuando el cielo se abra, comienza hoy, comienza aquí, en la manera en que vivimos, en cómo amamos a los demás, en cómo amamos al Señor, en lo que estamos rechazando, en lo que estamos anhelando. Iglesia, póngase de pie. Que no se diga de nosotros que hemos olvidado nuestro pacto. Que no se diga de nosotros que hemos cambiado al amado por amores pasajeros. Que se diga que fuimos una novia despierta, una novia fiel, una novia que esperó ardiente, enamorada,